Cordial saludo para todos. Vamos entonces a hablar hoy sobre el tema de ondas. Recordemos que tiene como fin identificar los elementos de una onda, identificar tipos de onda y también tener claro algunos conceptos sobre las ondas. Entonces primero comencemos definiendo qué es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. Por ejemplo, si lanzamos una piedra en un lago, miremos que desde el punto que cae la piedra hacia su alrededor, lo que rodea ese punto es una onda. Estas ondas requieren de un medio elástico para poder propagarse, excepto en las ondas electromagnéticas. Veamos ahora cuáles son los elementos de una onda, qué partes podemos identificar en una onda. Son, por ejemplo, la cresta, el valle, la elongación, la amplitud, la longitud de la onda, el periodo y la frecuencia. Veamos aquí en la gráfica esos elementos para poder identificarlos mucho mejor. La cresta es la parte más elevada de la onda. Esta parte que está acá en la gráfica, se puede ver la parte de arriba, la parte más alta se llama cresta. ¿Qué es el valle? El valle es la parte más baja que se puede ver en la gráfica. Esta parte más bajita se llama entonces valle en una onda. ¿Qué es entonces la elongación? La elongación es la distancia entre el cuerpo que vibra y la posición de equilibrio. Esa es la parte que se llama entonces, aquí también se puede ver en la gráfica, elongación. ¿Qué es entonces la amplitud? La amplitud es la máxima elongación que alcanza la onda. Aquí se puede ver que este espacio, esta distancia que hay desde aquí, este punto, hasta la cresta, se llama entonces amplitud. ¿Qué es entonces ahora longitud de la onda? Es la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles. Entonces veamos que desde esta cresta que inicia, número 1, hasta la cresta número 2, esa distancia que hay desde allí hasta la próxima se llama longitud de onda. ¿Qué es entonces, por ejemplo, aquí también en el valle? Veamos, desde este valle número 1 hasta el valle número 2 también se puede llamar longitud de la onda. Ahora hablemos del periodo. El periodo es el tiempo que transcurre para que se realice una onda. ¿Qué es entonces la frecuencia? La frecuencia es el número de ondas que se pueden dar en un tiempo determinado. Ahí entonces quedó en la gráfica bien ilustrado y bien mostradito cuáles son los elementos que tiene una onda. Hablemos ahora de los tipos y de las clases de onda. Estos tipos de ondas se dan según algunas características, como por ejemplo veamos cuáles serían esos tipos de onda y las características. Por ejemplo, sería en función de la perturbación. Esas ondas pueden ser ondas longitudinales y ondas transversales. Veamos las ondas longitudinales, ¿cuáles serían? Son aquellas en las que el movimiento es paralelo a la dirección de la propagación de esa onda. Por ejemplo, ¿cuál es? El sonido. Miremos que en el sonido las partículas vibran siempre en la misma dirección. Las ondas transversales. En ellas las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección en la que se propagó la onda. Veamos por ejemplo en la luz. Miremos que cuando se hace el reflejo de la luz, uno ve que las ondas, las partículas, se mueven en una dirección perpendicular. Hablemos ahora de las ondas en función del frente de la onda. Por ejemplo, serían ondas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Veamos cada una. Las unidimensionales se propagan a lo largo de una sola dirección. Por ejemplo, ¿cuál? Cuando, por ejemplo, cogemos una cuerda para saltar, vemos que esas ondas que se propagan allí van siempre en una sola dirección. Las ondas bidimensionales son aquellas en las que se propagan en dos direcciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Las olas en el agua. Miremos que ellas allí van siempre en dos direcciones. Las ondas tridimensionales son aquellas que se propagan en tres direcciones, como por ejemplo, ¿cuál? La luz, el sonido, o sea, van siempre en tres direcciones. Hablemos ahora de las ondas en función
del medio donde se propagan, que pueden ser mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas, ¿cuáles son? Las ondas mecánicas son las que necesitan un medio elástico para poder propagarse, que ese medio puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, ¿cuáles? Las olas del mar. Miren que ellas requieren algo para poder propagarse. Por ejemplo, también ¿cuál sería otra onda mecánica? La sirena de una ambulancia requiere también de un medio para poder darse una onda. Ahora las ondas electromagnéticas. Estas son producidas por la oscilación de un campo eléctrico en relación con un campo magnético asociado. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Los rayos X. Por ejemplo, otras ¿cuáles serían? Las ondas del radio. Miremos que estas ondas, ellas son producidas por una oscilación de un campo eléctrico, si no, no se pueden propagar, no se pueden dar. Bueno, muchachos, aquí queda la actividad de retroalimentación sobre el tema de las ondas, para que por favor lo hagamos y apliquemos